La lección 11 de un curso de milagros nos introduce a una idea transformadora: mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Esta afirmación no es solo una reflexión filosófica, sino un punto clave en el proceso de corrección de nuestra percepción. Hasta ahora, hemos creído que el mundo que percibimos es el que define nuestros pensamientos y emociones, que reaccionamos ante lo que vemos, que la realidad nos moldea. Pero, ¿y si todo es al revés? ¿Y si es nuestra mente la que proyecta el significado sobre el mundo? Imagina por un momento que todo lo que experimentas no proviene del exterior, sino de tus propios pensamientos. Si tus pensamientos no tienen significado real, entonces el mundo que ves tampoco lo tiene. Esto podría parecer desorientador al principio, pero en realidad es una de las enseñanzas más liberadoras que podrías recibir. Es aquí donde se encuentra la clave del perdón y la posibilidad de ver la vida con nuevos ojos. Cada día interpretamos lo que vemos basándonos en creencias que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Creemos que ciertas cosas son buenas y otras malas, que algunas situaciones son favorables y otras negativas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si esas interpretaciones tienen una base real? O más bien, ¿son simplemente hábitos mentales que hemos reforzado con el tiempo? La lección de hoy nos invita a cuestionarnos todo esto. A observar cómo la mente da significado a las cosas y cómo, si nuestros pensamientos están basados en el miedo, la carencia o el conflicto, el mundo nos parecerá un lugar caótico, impredecible y hostil. Pero si cambiamos la calidad de nuestros pensamientos, el mundo también cambiará ante nuestros ojos. Practicar esta lección no es un ejercicio meramente intelectual. Requiere una disposición a soltar lo que creemos saber y permitir que una nueva percepción surja en nosotros. Para ello, la práctica de hoy se lleva a cabo de manera distinta a las anteriores. Se nos invita a cerrar los ojos y repetir la idea lentamente en nuestro interior: mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Luego, abrimos los ojos y miramos a nuestro alrededor. Observamos lo que está cerca, lo que está lejos, lo que está arriba y lo que está abajo. Permitimos que la mirada se desplace sin enfocarse en nada en particular. Es importante no forzar la práctica, sino llevarla a cabo con naturalidad. No hay que buscar comprender racionalmente la idea, sino experimentarla. Cuando repetimos la afirmación en nuestra mente sin prisas, sin urgencia ni esfuerzo, algo empieza a cambiar en nuestra percepción. Nos damos cuenta de que todo lo que vemos carece de significado intrínseco hasta que le damos uno. Aquí es donde empieza la inversión del pensamiento. Si el significado del mundo proviene de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos pueden cambiar, entonces la manera en que experimentamos la vida también puede cambiar. No estamos atrapados en una realidad fija e inamovible, sino que tenemos el poder de reinterpretar nuestra existencia y liberarnos de las cadenas de viejas creencias. La paz y la relajación que buscamos no están fuera de nosotros, sino dentro. Y esta lección nos ayuda a dar un paso hacia esa paz. Al final de cada ejercicio, se nos indica cerrar los ojos nuevamente y repetir la idea una vez más, permitiendo que resuene en nosotros, sin prisas, sin expectativas, simplemente dejando que la verdad de estas palabras penetre en nuestro ser. El curso nos sugiere realizar 3 sesiones de práctica durante el día, aunque si nos sentimos inclinados a hacerlo, podemos realizar hasta 5. Más allá de eso, no es recomendable. Esto nos muestra que no se trata de una cuestión de cantidad, sino de calidad. No es cuánto repetimos la idea, sino cómo la interiorizamos. Cuando comenzamos a aplicar esta lección en nuestra vida diaria, es normal que surjan dudas o incluso cierta resistencia. Nos hemos acostumbrado tanto a creer en la realidad que percibimos que la idea de que el mundo no tiene significado por sí mismo puede parecer inquietante. Pero es precisamente esta resistencia la que nos muestra cuán aferrados estamos a nuestra forma de pensar y cuánto necesitamos este cambio de perspectiva. Reflexionemos por un momento sobre nuestra relación con el significado. Desde pequeños, aprendemos a asociar palabras, conceptos y valores a todo lo que nos rodea.
Nos dicen que una casa es un hogar, que el dinero representa éxito, que ciertas circunstancias son positivas y otras negativas. Pero, ¿quién decide realmente qué es qué? ¿De dónde provienen esos significados? Si prestamos atención, nos daremos cuenta de que muchos de los significados que damos a las cosas han sido heredados, aprendidos o impuestos por la sociedad, la cultura o nuestras experiencias personales. Y si eso es así, entonces significa que no son absolutos. Lo que para una persona puede ser algo valioso, para otra puede no significar nada. Lo que para alguien es motivo de alegría, para otro puede ser motivo de preocupación. Esto nos demuestra que el significado no está en las cosas mismas, sino en la interpretación que les damos. Cuando el curso nos dice que mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado, nos está revelando una verdad profunda. El mundo que vemos es un reflejo de nuestro estado mental. Si nuestros pensamientos son caóticos, el mundo nos parecerá caótico. Si nuestros pensamientos están llenos de miedo, veremos amenazas en todas partes. Pero si aprendemos a aquietar la mente, a liberarla de juicios y significados impuestos, comenzamos a percibir algo completamente diferente. Aquí es donde entra en juego la práctica. No se trata de entender la lección únicamente a nivel intelectual, sino de experimentarla. Cuando cerramos los ojos y repetimos la idea, estamos dándole a la mente la oportunidad de abrirse a una nueva percepción. Y cuando los abrimos y observamos el mundo sin aferrarnos a los significados que le hemos dado, estamos comenzando a liberar nuestra visión. La rapidez con la que movemos los ojos en el ejercicio no es un detalle menor. Se nos dice que nuestros ojos deben pasar de un objeto a otro sin detenerse demasiado en nada en particular. Esto tiene una razón importante. Queremos evitar que la mente empiece a analizar o clasificar lo que ve. Queremos entrenarnos en la idea de que lo que observamos no tiene significado en sí mismo. Este tipo de entrenamiento es sutil pero poderoso. Poco a poco, nuestra manera de ver el mundo empieza a cambiar. Nos volvemos menos reactivos, menos inclinados a juzgar, más abiertos a la posibilidad de que hay otra forma de percibir la realidad. Y cuando esto sucede, algo increíble comienza a ocurrir, la paz empieza a surgir de manera natural. Es importante recordar que no estamos tratando de luchar contra nuestros pensamientos ni de forzarnos a creer algo que no sentimos verdadero. No se nos está pidiendo que neguemos el mundo o que pretendamos que no existe. Lo que esta lección nos ofrece es una nueva manera de acercarnos a la realidad, desde la apertura, desde la posibilidad de que hay algo más allá de lo que hemos creído hasta ahora. Por eso, no importa si al principio la lección nos parece extraña o difícil de aceptar. No se trata de llegar a una conclusión inmediata, sino de permitirnos la experiencia. Con el tiempo, nos daremos cuenta de que hay una profunda verdad en esta enseñanza, y que al aplicarla, nuestras vidas empiezan a transformarse. Cada vez que nos encontremos atrapados en pensamientos que nos causan sufrimiento, podemos recordar esta lección. Podemos hacer una pausa, cerrar los ojos y repetir en nuestro interior: mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Al hacerlo, nos recordamos a nosotros mismos que no estamos obligados a ver el mundo de la manera en que siempre lo hemos visto. Que tenemos el poder de cambiar nuestra percepción y, con ello, cambiar nuestra experiencia. Es aquí donde comienza la verdadera liberación. Cuando dejamos de aferrarnos al significado que le hemos dado a las cosas, empezamos a ver con nuevos ojos. Y cuando vemos con nuevos ojos, descubrimos que la paz que siempre hemos buscado ha estado en nosotros desde el principio. A medida que profundizamos en esta lección, es natural que surjan preguntas. Una de ellas podría ser: si el mundo que veo es un reflejo de mis pensamientos, ¿significa esto que todo lo que experimento es mi responsabilidad? Esta pregunta puede generar incomodidad al principio porque implica reconocer que no somos víctimas del mundo, sino sus creadores. Sin embargo, en lugar de verlo como una carga, podemos verlo como una oportunidad increíble. Si nuestros pensamientos dan forma a la realidad que experimentamos,
Eso significa que podemos cambiar esa realidad cambiando nuestra forma de pensar. No estamos atrapados en un destino inmutable ni condenados a vivir bajo circunstancias que nos parezcan injustas. Tenemos el poder de cambiar nuestra percepción y, con ella, cambiar nuestra experiencia del mundo. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta idea en la vida cotidiana? Una forma práctica es observar nuestros pensamientos con mayor conciencia. A menudo, operamos en piloto automático, reaccionando a las situaciones sin cuestionar lo que pensamos o sentimos. Si alguien nos habla de una manera que interpretamos como ofensiva, reaccionamos con enojo. Si perdemos algo valioso, reaccionamos con frustración o tristeza. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar automáticamente, nos detuviéramos por un momento y nos preguntáramos, ¿qué significado le estoy dando a esta situación? Este pequeño ejercicio puede marcar una gran diferencia. Nos permite darnos cuenta de que el sufrimiento no proviene directamente de los eventos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Y si podemos cambiar nuestra interpretación, podemos cambiar cómo nos sentimos. Supongamos que pierdes un objeto importante. La reacción inmediata podría ser angustia o frustración. Pero si aplicas la lección de hoy, puedes decirte a ti mismo, mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. En otras palabras, la angustia no proviene del objeto en sí, sino del significado que le has dado. Si logras soltar ese significado, la angustia se disuelve. Este enfoque no significa que debamos ignorar nuestras emociones o que no podamos valorar ciertas cosas. Significa que podemos desarrollar una nueva relación con el mundo, una en la que no dependemos de las circunstancias externas para estar en paz. Pensemos en cuántas veces hemos creído que algo era un problema, solo para darnos cuenta más tarde de que no lo era. En el momento, parecía un gran obstáculo, pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que no tenía la importancia que pensábamos. Esto nos muestra que el significado que le damos a las cosas no es fijo, cambia con el tiempo, con la experiencia, con la perspectiva. Ahora imagina que puedes desarrollar esa perspectiva en el presente, sin necesidad de esperar años para darte cuenta de que un problema no era realmente un problema. Esto es lo que la lección de hoy nos ayuda a lograr. Al practicarla, comenzamos a notar que el apego al significado que damos a las cosas es lo que nos causa sufrimiento. Cuando soltamos ese apego, nos sentimos más ligeros, más en paz, más abiertos a nuevas experiencias. Es un proceso que requiere práctica y paciencia. Al principio, puede que nos cueste soltar nuestros significados. Nuestra mente ha sido entrenada durante años para interpretar la realidad de una manera específica. Pero con el tiempo, a medida que practicamos la idea de que nuestros pensamientos sin significado nos muestran un mundo sin significado, empezamos a notar un cambio. Es posible que al principio el cambio sea sutil. Tal vez notemos que reaccionamos con un poco menos de intensidad ante las cosas que antes nos molestaban. Tal vez sintamos un poco más de paz en situaciones que solían generarnos ansiedad. Y luego, poco a poco, esa paz se expande. Nos damos cuenta de que no necesitamos controlar el mundo externo para sentirnos bien. Descubrimos que la verdadera libertad está en nuestra mente. Cada vez que nos sentimos atrapados en un pensamiento negativo, tenemos la oportunidad de aplicar esta lección. Podemos recordarnos que el mundo que vemos es un reflejo de nuestra mente y que, si cambiamos nuestra percepción, nuestra experiencia cambiará también. No se trata de negar lo que sentimos o de forzarnos a pensar de una manera diferente. Se trata de permitirnos la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva, de abrirnos a la idea de que tal vez las cosas no son como creíamos. Y cuando nos abrimos a esa posibilidad, el cambio comienza a suceder de manera natural. El curso nos invita a practicar esta lección 3 veces al día, aunque podemos hacerlo hasta 5 veces si nos sentimos inclinados a ello. Pero más allá del número de veces, lo importante es la calidad de la práctica. Lo importante es permitirnos la experiencia, sin expectativas, sin presión,
simplemente observando cómo nos sentimos y dejando que la transformación ocurra de manera orgánica. Porque al final, lo que realmente buscamos no es solo un nuevo conocimiento intelectual. Lo que buscamos es una nueva manera de vivir, una nueva manera de experimentar la vida con más paz, más claridad y más libertad. Y esta lección es un paso esencial en ese camino. A medida que avanzamos en esta práctica, es fundamental recordar que la mente tiende a resistirse a ideas que desafíen su manera habitual de pensar. Estamos acostumbrados a creer que el mundo que vemos es objetivo, que lo que experimentamos es una realidad externa a nosotros, independiente de nuestros pensamientos. Sin embargo, cuando comenzamos a aplicar la idea de que mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado, estamos poniendo en duda esta creencia profundamente arraigada. Y esa duda puede ser el inicio de una gran transformación. Si el mundo no tiene un significado intrínseco, entonces todo lo que pensamos sobre él es, en última instancia, una interpretación. No estamos viendo la verdad absoluta, sino una versión de la realidad filtrada por nuestras creencias, emociones y experiencias pasadas. Este es un concepto que puede parecer desafiante, pero también es increíblemente liberador. Pensemos en una situación cotidiana. Supongamos que estás caminando por la calle y ves a alguien que apenas te mira cuando pasa junto a ti. Automáticamente, tu mente podría generar pensamientos como: esa persona me está ignorando, tal vez le caigo mal, hice algo que la molestó. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿O es simplemente una interpretación basada en nuestros propios miedos y suposiciones? La realidad es que no sabemos qué está pasando en la mente de esa persona. Tal vez está distraída, preocupada por algo o simplemente no nos vio. Pero si nuestros pensamientos están cargados de inseguridad, proyectaremos esos miedos en la situación y veremos rechazo donde no lo hay. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo nuestros pensamientos crean el mundo que experimentamos. Y si esto ocurre en situaciones simples, imagina cuánto más impacto tienen nuestras interpretaciones en asuntos más importantes de nuestra vida. Si tomamos conciencia de esto, podemos empezar a preguntarnos: ¿cuántas veces me he sentido mal por algo que en realidad era solo una interpretación mía? La respuesta, para la mayoría de nosotros, es: muchas veces. Pero aquí está la buena noticia: si nuestros pensamientos dan forma a nuestra percepción del mundo, entonces también tenemos el poder de cambiar esa percepción. No estamos condenados a ver las cosas de una sola manera. Podemos aprender a mirar con nuevos ojos, a soltar juicios automáticos y a descubrir una realidad más tranquila, más amorosa y más expansiva. Es por eso que la lección de hoy nos invita a no solo reflexionar, sino a practicar activamente el cambio de percepción. Cuando cerramos los ojos y repetimos la idea, estamos preparando nuestra mente para desapegarse de sus interpretaciones habituales. Y cuando abrimos los ojos y observamos el mundo sin asignarle significados automáticos, estamos entrenándonos para ver con una nueva claridad. Este ejercicio es tan poderoso porque nos ayuda a darnos cuenta de lo mucho que nuestra mente influye en lo que percibimos. Nos muestra que no estamos simplemente reaccionando a un mundo externo, sino que estamos proyectando constantemente nuestro propio significado en todo lo que vemos. A medida que seguimos practicando, empezamos a notar pequeños cambios en nuestra manera de reaccionar ante la vida. Tal vez una situación que antes nos habría molestado ahora nos afecta menos. Tal vez nos damos cuenta de que no necesitamos tomarnos todo tan personalmente. Tal vez descubrimos que podemos encontrar paz incluso en medio de circunstancias que antes nos parecían estresantes. Esto no significa que nunca más experimentaremos emociones intensas o desafíos en la vida. Pero sí significa que tendremos una nueva herramienta para manejar esas situaciones con más sabiduría y equilibrio. Cada vez que recordamos que mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado, estamos abriendo una puerta a una nueva percepción. Estamos permitiéndonos cuestionar nuestras suposiciones y darnos la oportunidad de ver las cosas de otra manera. Es importante recordar que este proceso es gradual.
No se trata de forzarnos a creer algo nuevo de inmediato, sino de permitir que la verdad de esta idea se revele a nosotros con el tiempo. A medida que practicamos, nuestra mente comienza a relajarse y a dejar de aferrarse tan rígidamente a sus viejas interpretaciones. Y en ese espacio de apertura, comenzamos a experimentar una sensación de paz que no depende de nada externo. Este es el propósito de la lección de hoy. No se trata solo de cambiar nuestra manera de pensar en un nivel intelectual, sino de darnos la oportunidad de experimentar directamente lo que significa ver el mundo sin las cargas de nuestras interpretaciones habituales. A lo largo del día, cada vez que nos sintamos atrapados en pensamientos negativos o en juicios sobre el mundo, podemos hacer una pausa y recordarnos a nosotros mismos que esos pensamientos no tienen un significado real a menos que nosotros se lo demos. Podemos elegir soltarlos y permitirnos ver la vida con una mayor ligereza. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una nueva manera de vivir. En lugar de sentirnos atrapados por nuestras interpretaciones, aprendemos a observarlas sin identificarnos completamente con ellas. Y en ese proceso, descubrimos una libertad interior que antes parecía inalcanzable. Porque cuando dejamos de darle un significado rígido al mundo, empezamos a verlo por lo que realmente es, un reflejo de nuestra mente, una oportunidad para aprender, crecer y recordar quiénes somos en verdad. A medida que seguimos profundizando en esta lección, podemos empezar a notar algo fascinante. Cuando soltamos el significado que le damos al mundo, algo nuevo empieza a emerger en nuestra percepción. Ya no estamos viendo a través del filtro de nuestras viejas creencias y juicios automáticos. Comenzamos a experimentar una sensación de ligereza, como si nos quitáramos un peso de encima. Esto ocurre porque, sin darnos cuenta, hemos estado cargando con la pesada tarea de interpretar y juzgar todo lo que vemos. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos dormimos, nuestra mente está asignando significados. Esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto, esto es un problema, esto es una solución. Estamos constantemente etiquetando la realidad, y cada una de esas etiquetas genera una reacción emocional en nosotros. Pero, ¿qué pasaría si nos permitiéramos soltar todo eso, aunque sea por un momento? ¿Qué pasaría si viéramos el mundo sin imponerle un significado de inmediato? La respuesta es simple: experimentaríamos paz. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras interpretaciones automáticas, descubrimos un espacio interno en el que no hay conflicto, un estado en el que simplemente observamos sin juzgar, sin apresurarnos a decidir qué es bueno o malo, qué debería ser diferente o qué necesita cambiar. Y en ese espacio de observación libre, empezamos a experimentar la realidad de una manera completamente nueva. Es posible que al principio esto nos parezca extraño o incluso imposible. Después de todo, estamos tan acostumbrados a interpretar el mundo de una manera determinada que soltar ese hábito puede sentirse como perder el control. Pero lo que realmente estamos haciendo no es perder el control, sino dejar de aferrarnos a una ilusión. Porque, al final del día, el significado que le damos a las cosas no es algo absoluto. No es una verdad inmutable, sino una construcción mental. Y si es una construcción mental, podemos aprender a cambiarla, a flexibilizarla o incluso a soltarla por completo cuando nos esté causando sufrimiento. Cuando practicamos la lección de hoy, estamos entrenando nuestra mente para hacer precisamente eso. Cada vez que repetimos la idea, estamos recordándonos que no estamos obligados a ver el mundo de la manera en que siempre lo hemos visto. Estamos abriéndonos a la posibilidad de que hay otra manera de percibir la realidad, una manera que nos acerca más a la paz y a la libertad interior. Pensemos en cuántas veces nos hemos sentido atrapados en una situación que parecía no tener salida, solo para darnos cuenta después de que la solución estaba justo frente a nosotros. Muchas veces, lo único que nos impedía ver esa solución era nuestra propia manera de interpretar la situación. Esto nos muestra lo poderoso que es el acto de soltar nuestras interpretaciones rígidas. Cuando dejamos de insistir en que las cosas tienen que ser de una manera específica, nos abrimos a nuevas posibilidades. Descubrimos opciones que antes no veíamos,
encontramos respuestas en lugares inesperados y lo más importante, nos liberamos de la angustia de tratar de controlar algo que en realidad nunca estuvo bajo nuestro control. Es por eso que la enseñanza de hoy es tan profunda. No es solo un ejercicio mental, es una invitación a cambiar la manera en que experimentamos la vida. Es una oportunidad para entrenarnos en el arte de soltar, de ver con una mente más clara y de experimentar el mundo desde un estado de paz en lugar de un estado de conflicto. Al aplicar esta lección en nuestro día a día, podemos comenzar con situaciones pequeñas. Tal vez una conversación difícil con alguien, un inconveniente inesperado o una emoción desagradable que surge en nosotros. En lugar de reaccionar como lo haríamos habitualmente, podemos hacer una pausa y recordar: mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Al hacerlo, nos damos la oportunidad de observar la situación con nuevos ojos. Nos recordamos que lo que estamos experimentando no es la realidad absoluta, sino una interpretación basada en nuestra forma de pensar. Y si nuestra forma de pensar puede cambiar, entonces nuestra experiencia también puede cambiar. Este simple acto de detenernos y recordar la lección puede marcar una gran diferencia. Nos ayuda a salir del estado de reacción automática y nos da la oportunidad de elegir cómo queremos responder a la vida. A medida que continuamos con esta práctica, notaremos que nuestra percepción comienza a suavizarse. Nos volvemos menos propensos a aferrarnos a nuestras opiniones y juicios, y más abiertos a la posibilidad de que la vida no es tan rígida como pensábamos. Descubrimos que la paz no depende de que el mundo sea diferente, sino de nuestra disposición a verlo de una manera diferente. Y cuando experimentamos esta paz, aunque sea por un instante, nos damos cuenta de algo profundo, que esta paz siempre ha estado disponible para nosotros. No es algo que necesitamos obtener del mundo exterior, sino algo que simplemente necesitamos permitir dentro de nosotros mismos. Porque la verdadera liberación no viene de cambiar el mundo, sino de cambiar la manera en que lo vemos. A medida que seguimos aplicando esta lección en nuestra vida, es posible que nos enfrentemos a momentos en los que nuestra mente se resista. Después de todo, hemos pasado años, quizás toda nuestra vida, creyendo que el mundo tiene un significado fijo, que las cosas son como son y que nuestra percepción de ellas es la única posible. Pero lo cierto es que la resistencia es una señal de que estamos en el camino correcto. Cada vez que nuestra mente se aferra a una interpretación, cada vez que sentimos que nos cuesta soltar un pensamiento o un juicio, es una oportunidad para aplicar la enseñanza de hoy. Si en algún momento te sientes atrapado en una emoción negativa, puedes preguntarte: ¿estoy viendo esto de la única manera posible? Y luego recordar la lección: mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Este simple recordatorio puede hacer que nos detengamos y observemos con más claridad. Puede ayudarnos a tomar un paso atrás y darnos cuenta de que tal vez no tenemos toda la información, que tal vez hay otra manera de ver la situación, que tal vez nuestra interpretación no es más que un hábito mental y no una verdad absoluta. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. No se trata de negar lo que sentimos ni de pretender que no nos afectan las cosas. Se trata de desarrollar la capacidad de ver más allá de nuestras interpretaciones habituales, de soltar la necesidad de definir cada cosa de inmediato, de permitirnos un espacio de apertura en el que la vida pueda mostrarnos algo nuevo. Cuando comenzamos a practicar esta lección con constancia, algo sorprendente empieza a suceder: nos sentimos menos identificados con nuestros pensamientos. Nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, sino la conciencia que los observa. Y cuando aprendemos a observar sin aferrarnos, descubrimos una libertad que antes nos parecía imposible. Esto nos lleva a otro punto clave: la importancia de la práctica constante. Puede que un día logremos ver con claridad cómo nuestros pensamientos dan forma a nuestra experiencia, pero al siguiente nos veamos atrapados de nuevo en viejos patrones de pensamiento. Esto es completamente normal. Lo importante no es alcanzar una perfección inmediata, sino desarrollar una actitud de observación y apertura.
Si un día nos encontramos reaccionando de manera automática ante una situación, no significa que hayamos fallado en nuestra práctica. Al contrario, es una oportunidad perfecta para recordarnos la lección. Podemos detenernos y decir: mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Y en ese momento, aunque sea por un instante, podemos soltar el peso de nuestras interpretaciones y experimentar un poco más de paz. Cada vez que hacemos esto, estamos fortaleciendo un nuevo hábito mental. Estamos entrenándonos para ver el mundo con una mayor claridad y menos carga emocional. Estamos aprendiendo a elegir cómo queremos percibir la vida, en lugar de dejarnos arrastrar por nuestras viejas formas de pensar. Con el tiempo, esta práctica se vuelve algo natural. Ya no necesitamos hacer un esfuerzo consciente para recordar la lección, porque se convierte en parte de nuestra manera de experimentar el mundo. Empezamos a vivir con más ligereza, con menos conflicto interno, con una mayor sensación de libertad. Y lo más hermoso de todo es que este cambio no solo nos beneficia a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Cuando dejamos de reaccionar desde el miedo o el juicio, creamos un espacio en el que los demás también pueden relajarse. Nuestras relaciones se vuelven más armoniosas, nuestras interacciones más auténticas, nuestra presencia más pacífica. Porque cuando dejamos de proyectar significados rígidos sobre el mundo, permitimos que la vida se muestre tal como es. Dejamos de luchar contra lo que sucede y aprendemos a fluir con ello. Y en ese fluir, descubrimos una sensación de confianza, de seguridad, de saber que no necesitamos controlar cada detalle para estar en paz. Este es el verdadero regalo de la lección de hoy. No es solo un ejercicio mental, no es solo una idea bonita. Es una herramienta poderosa que, si la aplicamos con sinceridad, puede cambiar por completo nuestra experiencia de la vida. No necesitamos comprenderlo todo de inmediato. No necesitamos esforzarnos por llegar a un estado de iluminación perfecta. Lo único que necesitamos es la disposición a practicar, a observar, a soltar poco a poco nuestras interpretaciones y permitirnos la posibilidad de ver el mundo de otra manera. Porque cuando lo hacemos, nos damos cuenta de algo maravilloso: la paz que hemos estado buscando siempre ha estado aquí. No en el mundo exterior, no en las circunstancias, sino dentro de nosotros. Y todo lo que necesitamos hacer para experimentarla es soltar el significado que hemos impuesto sobre la realidad y permitirnos ver con nuevos ojos. A medida que seguimos integrando esta lección en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta de que no se trata de un concepto aislado, sino de un principio que podemos aplicar en cualquier situación. La idea de que nuestros pensamientos sin significado nos muestran un mundo sin significado no es solo un ejercicio que practicamos durante unos minutos al día, sino una perspectiva que podemos llevar con nosotros en cada momento. Imagina por un instante cómo sería vivir sin la carga de interpretar y juzgar constantemente todo lo que sucede. Imagina poder observar una situación sin etiquetarla de inmediato como buena o mala, sin reaccionar con ansiedad, sin quedar atrapado en un ciclo de pensamientos automáticos. Esa es la verdadera libertad que esta lección nos ofrece. Nos hemos acostumbrado a pensar que nuestra paz depende de las circunstancias externas, de que todo salga según nuestras expectativas, de que las personas nos traten de cierta manera, de que las cosas sucedan de acuerdo con lo que consideramos correcto. Pero cuando vivimos así, nuestra paz se vuelve frágil. Depende de factores que están fuera de nuestro control, y eso nos deja en un estado constante de incertidumbre. Lo que nos enseña esta lección es que no necesitamos que el mundo cambie para estar en paz. Solo necesitamos cambiar la manera en que lo vemos. Es posible que al principio esta idea nos resulte difícil de aceptar. Nos hemos identificado tanto con nuestras interpretaciones del mundo que soltarlas puede sentirse como perder parte de nuestra identidad. Pero lo que realmente estamos perdiendo no es nuestra identidad, sino una serie de creencias que nos han limitado. Cada vez que aplicamos esta lección, estamos dando un paso hacia una mayor claridad, hacia una percepción más libre de juicios y miedo.
Estamos aprendiendo a confiar en que la vida no necesita de nuestros significados rígidos para funcionar, que podemos soltar el control y, aún así, estar bien. Esto no significa que dejemos de tomar decisiones o que nos volvamos indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor. Significa que aprendemos a actuar desde un estado de paz en lugar de reaccionar desde el miedo. Significa que podemos enfrentar cualquier situación con una mente clara, sin la carga emocional que nos hace ver problemas donde no los hay. Pensemos en una situación cotidiana, como el tráfico. Para muchas personas, quedar atrapado en el tráfico es una experiencia frustrante. Surgen pensamientos como, esto es una pérdida de tiempo, no debería estar pasando esto, ojalá no hubiera salido tan tarde. Esos pensamientos generan tensión, impaciencia y enojo. Pero si aplicamos la lección de hoy, podemos darnos cuenta de que esa frustración no proviene del tráfico en sí, sino del significado que le estamos dando. Si soltamos ese significado, si dejamos de ver la situación como un problema y simplemente la aceptamos como es, nuestra experiencia cambia por completo. El tráfico sigue ahí, pero ya no nos afecta de la misma manera. Tal vez incluso descubrimos que podemos disfrutar del momento, escuchar música, reflexionar o simplemente estar en paz con lo que es. Este mismo principio se aplica a cualquier otra situación. Lo que nos molesta, nos preocupa o nos causa sufrimiento no es la situación en sí, sino la historia que nos contamos sobre ella. Y si aprendemos a soltar esa historia, encontramos una libertad que antes parecía imposible. Es importante recordar que este proceso es gradual. No se trata de esperar resultados inmediatos ni de presionarnos para hacerlo perfecto. Lo único que necesitamos es practicar, estar atentos a nuestros pensamientos y recordar que siempre tenemos la opción de soltar nuestros significados y ver las cosas de otra manera. Cada vez que nos sentimos atrapados en una emoción negativa, podemos preguntarnos, ¿realmente esto tiene el significado que le estoy dando? Y luego recordar la lección, mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. A medida que hacemos esto una y otra vez, nuestra mente empieza a relajarse. Nos damos cuenta de que no necesitamos aferrarnos a nuestras interpretaciones con tanta fuerza. Empezamos a vivir con más ligereza, con más apertura, con más confianza en que la vida no necesita de nuestro control constante para fluir de manera perfecta. Con el tiempo, esta práctica nos lleva a un estado en el que ya no sentimos la necesidad de analizarlo todo, de etiquetarlo todo, de resistirnos a lo que sucede. Aprendemos a permitir, a aceptar, a confiar. Y en esa confianza, descubrimos la verdadera paz. Porque la paz no es algo que tengamos que buscar en el mundo exterior. No es algo que dependa de que las circunstancias sean diferentes. La paz es nuestra naturaleza, y lo único que nos impide experimentarla es el significado que le damos a las cosas. Cuando soltamos ese significado, cuando dejamos de ver el mundo a través de nuestras interpretaciones rígidas, la paz emerge por sí sola. No porque hayamos logrado algo, sino porque siempre ha estado ahí, esperando a que dejemos de interferir con ella. Y eso es lo que esta lección nos ofrece, la oportunidad de recordar que la paz no es algo que tengamos que alcanzar, sino algo que simplemente necesitamos permitir. A medida que seguimos explorando esta lección, podemos empezar a notar cómo nuestra relación con el mundo cambia sutilmente. Tal vez nos damos cuenta de que ciertas situaciones que antes nos molestaban ya no tienen el mismo efecto sobre nosotros. Tal vez descubrimos que reaccionamos con menos intensidad ante cosas que antes nos parecían grandes problemas. Y esto sucede porque, sin darnos cuenta, estamos entrenando a nuestra mente para ver de una manera diferente. Estamos aprendiendo a soltar los significados que antes dábamos por ciertos y a permitir que una nueva percepción surja en su lugar. Algunos podrían preguntarse, ¿significa esto que nada tiene importancia? ¿Qué debemos volvernos indiferentes a todo? La respuesta es no. No se trata de vivir sin interés por la vida ni de ignorar nuestras emociones. Se trata de reconocer que el significado que le damos a las cosas es subjetivo y, por lo tanto,
podemos cambiarlo cuando nos cause sufrimiento. No significa que dejemos de amar, de sentir, de involucrarnos con el mundo. De hecho, lo que sucede es lo contrario. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras interpretaciones rígidas, empezamos a experimentar la vida con más profundidad, con más presencia, con más gratitud. Cuando no estamos atrapados en juicios constantes, podemos realmente ver a las personas por lo que son, en lugar de lo que creemos que deberían ser. Podemos experimentar los momentos tal como son, en lugar de compararlos con nuestras expectativas. Podemos sentir el presente con una claridad que antes nos parecía inalcanzable. Y en ese estado, encontramos una forma de vivir mucho más plena y auténtica. Esta lección nos muestra que muchas de nuestras preocupaciones, miedos y conflictos internos provienen de la manera en que hemos interpretado el mundo. Y si podemos cambiar esa interpretación, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario. Es una práctica que requiere paciencia y constancia. Habrá momentos en los que nuestra mente se resista, en los que nos encontremos reaccionando de la manera en que siempre lo hemos hecho. Y está bien. No se trata de hacerlo perfecto, sino de simplemente recordar que tenemos otra opción. Cada vez que sentimos que algo nos perturba, podemos preguntarnos, ¿estoy viendo esto de la única manera posible? ¿Puedo soltar el significado que le he dado? Y cuando hacemos esto, cuando nos permitimos soltar aunque sea por un instante, experimentamos un alivio. Es como si, por un momento, dejáramos de cargar con el peso de nuestras interpretaciones y nos permitiéramos simplemente estar. Esta es una de las enseñanzas más profundas de un curso de milagros, la idea de que el sufrimiento no proviene del mundo, sino de nuestra interpretación del mundo. Si cambiamos nuestra percepción, nuestra experiencia cambia. Este principio es poderoso porque nos devuelve la responsabilidad sobre nuestra paz. No necesitamos esperar a que el mundo cambie para sentirnos bien. No necesitamos que las personas actúen de cierta manera, que las circunstancias sean diferentes o que las cosas sean como queremos. Podemos elegir la paz aquí y ahora, simplemente soltando el significado que le hemos dado a las cosas. Y al hacer esto, descubrimos algo asombroso: la realidad no necesita de nuestros significados para existir. La vida sigue fluyendo, el mundo sigue girando, y nosotros seguimos siendo nosotros mismos, pero con una nueva ligereza, con una nueva claridad, con una nueva paz. No necesitamos aferrarnos a nuestros pensamientos con tanta fuerza. Podemos dejarlos ir y permitirnos experimentar el momento presente tal como es. Y cuando hacemos esto, descubrimos que no hemos perdido nada importante. Al contrario, hemos ganado una libertad que antes ni siquiera sabíamos que era posible. Porque la verdadera libertad no es poder controlar el mundo. La verdadera libertad es no necesitar controlarlo. Es saber que nuestra paz no depende de nada externo, sino de nuestra disposición a soltar los significados que nos atan y permitirnos ver con nuevos ojos. Y cuando logramos esto, aunque sea por un instante, nos damos cuenta de que esta paz, esta claridad, esta sensación de ligereza, no es algo externo a nosotros. Siempre ha estado aquí, esperando a que dejemos de aferrarnos a nuestra forma habitual de ver las cosas y nos permitamos experimentar la vida de una manera nueva. Tú dijiste. Cuando integramos esta enseñanza en nuestra vida, nos damos cuenta de que cada situación es una oportunidad para practicar. No hay experiencias insignificantes ni momentos que no sean adecuados para aplicar esta lección. Todo lo que ocurre en nuestro día a día puede convertirse en una invitación a recordar que el significado que le damos a las cosas es solo una interpretación, no una verdad absoluta. Imagina que alguien te dice algo que normalmente te haría enojar. Tal vez una crítica, una palabra áspera o una actitud indiferente. En un estado habitual de conciencia, podrías reaccionar de inmediato, sintiéndote ofendido o respondiendo con irritación. Pero si en ese instante recuerdas la lección de hoy, algo cambia. Puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿cuál es el significado que le estoy dando a estas palabras? ¿Es posible que no sea la única manera de verlo?
De pronto, en lugar de ver un ataque, puedes ver una expresión de dolor en la otra persona. En lugar de sentirte víctima de una ofensa, puedes darte cuenta de que esa persona quizás está pasando por un mal momento, que su comentario no tiene que ver contigo, sino con su propia experiencia interna. Y al cambiar tu percepción, la situación deja de ser una fuente de conflicto y se convierte en una oportunidad para la comprensión y la paz. Este es el poder de la lección de hoy. Nos da la capacidad de salir de la reactividad automática y elegir cómo queremos experimentar el mundo. Nos permite dejar de vernos como víctimas de las circunstancias y empezar a reconocer que nuestra experiencia depende, en gran medida, de la interpretación que hacemos de ella. Pero esto no significa que debamos forzarnos a ver todo de una manera positiva o negar nuestras emociones. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de observarlo con mayor claridad. De reconocer que nuestras emociones surgen de la historia que nos contamos sobre lo que está sucediendo, y que si cambiamos esa historia, nuestra emoción también puede cambiar. Pensemos en cuántas veces hemos sentido ansiedad por algo que, al final, no resultó ser un problema real. Tal vez nos preocupamos por un evento que temíamos que saliera mal, y luego, cuando sucedió, nos dimos cuenta de que no era tan grave. O tal vez pasamos horas analizando una conversación en la que creímos haber dicho algo incorrecto, solo para darnos cuenta después de que la otra persona ni siquiera le dio importancia. Esto nos muestra que gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que realmente está pasando, sino de nuestra interpretación de lo que podría pasar. Pero si aplicamos la lección de hoy, podemos empezar a liberarnos de esa carga innecesaria. Cada vez que nos sorprendamos atrapados en pensamientos de preocupación, juicio o estrés, podemos recordar: mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Podemos permitirnos un momento de descanso mental, soltar la historia que nos estamos contando y simplemente observar. Y en esa observación, descubrimos que podemos estar en paz incluso en medio de la incertidumbre. Este es un cambio profundo, porque significa que ya no dependemos de que todo salga según lo planeado para sentirnos bien. No necesitamos que el mundo se acomode a nuestras expectativas para estar en paz. Podemos elegir la paz en cualquier momento, simplemente soltando el significado que le hemos dado a las cosas. Y a medida que hacemos esto, algo más ocurre: nos volvemos más flexibles, más abiertos, más capaces de fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. Descubrimos que la rigidez con la que solíamos aferrarnos a nuestras interpretaciones nos causaba sufrimiento innecesario. Y cuando soltamos esa rigidez, nos sentimos más ligeros, más libres, más capaces de disfrutar el momento presente sin cargar con el peso de significados impuestos. Este es el regalo de la lección de hoy. Nos da la posibilidad de experimentar la vida de una manera completamente nueva, sin la carga de juicios innecesarios, sin la necesidad de interpretar cada evento como un problema o un obstáculo. Nos permite vivir con más claridad, con más calma, con una sensación de confianza en que, sin importar lo que suceda, tenemos dentro de nosotros la capacidad de responder desde un lugar de paz. Porque al final, lo que realmente estamos buscando no es controlar el mundo. Lo que realmente buscamos es la sensación de seguridad, de certeza, de saber que estamos bien, sin importar lo que suceda afuera. Y esa seguridad no viene de que las cosas sean como queremos. Viene de nuestra capacidad de verlas de otra manera. Cuando aprendemos a soltar el significado que le hemos dado al mundo, cuando dejamos de insistir en que todo debe ajustarse a nuestra interpretación, descubrimos que la paz no es algo que necesitemos encontrar. Es algo que ya está aquí, siempre ha estado aquí, esperando a que nos permitamos experimentarla. Y la lección de hoy es el camino para recordar esa verdad. Al llegar al final de esta reflexión sobre la lección 11 de un curso de milagros, podemos darnos cuenta de que lo que se nos ha presentado aquí no es solo una idea para analizar, sino una invitación a transformar nuestra manera de percibir la realidad. Hemos explorado cómo nuestros pensamientos dan significado al mundo, cómo nuestras interpretaciones pueden ser la fuente de nuestro sufrimiento o de nuestra paz, y cómo, si aprendemos a soltar esos significados rígidos,
podemos experimentar una sensación de libertad y tranquilidad que antes nos parecía imposible. Tal vez, mientras escuchabas este vídeo, hubo momentos en los que esta idea resonó profundamente en ti, en los que sentiste que algo hacía clic en tu interior. O tal vez hubo momentos en los que te encontraste resistiendo, cuestionando o incluso sintiéndote confundido. Cualquiera que haya sido tu experiencia, está bien. No se trata de comprenderlo todo de inmediato ni de aplicar la lección perfectamente desde el primer intento. Se trata de tener la disposición de practicar, de observar, de permitirnos ver las cosas de otra manera, aunque sea por un instante. Porque cada vez que nos recordamos que mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado, estamos entrenando nuestra mente para soltar la carga innecesaria de los juicios y las interpretaciones rígidas. Estamos aprendiendo a vivir con una mayor ligereza, con una mente más clara, con una paz que no depende de las circunstancias externas. Y cuando empezamos a experimentar esa paz, aunque sea por unos momentos al día, nos damos cuenta de que este camino vale la pena. No porque nos prometa una vida sin desafíos, sino porque nos da la capacidad de enfrentar cualquier situación desde un lugar de serenidad, de confianza, de claridad. Así que, si esta lección ha resonado contigo de alguna manera, te invito a seguir explorándola, a practicarla en tu día a día, a observar cómo influye en tu manera de ver el mundo. Y si quieres seguir profundizando en un curso de milagros y en otras enseñanzas que nos ayuden a despertar una nueva percepción, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por haber llegado hasta aquí, por darte este espacio para reflexionar y para abrirte a una nueva manera de ver la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.